Deuteronomio capítulo 12, versículo 5. Antes de comenzar, yo quiero que la gente se concentre en la palabra. Yo sé que faltó gente, pero los que están vinieron a buscar de Dios, ¿sí o no? ¿Sí? Usted vino a llenarse, a saciarse, a quitar su mentalidad errada, a quitar su mentalidad de tristeza, de conflicto, de emociones, para venir a escuchar la palabra de Dios. Para nosotros poder recibir la palabra como Dios quiere que la recibamos, tenemos que decirle: Dios, libera mi mente, libera mi corazón, libera mi pensamiento de todo lo que se oponga a yo entender, a yo escudriñar y a yo profundizar en aquello que me quieres enseñar. Ahora que subió el hermano que nos cantó, nos deleitó con esa canción que Dios le regaló, él hablaba de David, ¿verdad? Hablaba acerca de un corazón que realmente tiene pasión por Dios. Y esas últimas prédicas el Señor ha venido hablando a nosotros acerca de la pasión, y una vez Dios confirmando, ¿verdad?, en ese altar y usando a un siervo más, porque a veces nosotros creemos que es la apariencia de las personas, es la unción que portan las personas. Y a través de la palabra vemos lo que portan de parte de Dios, ¿sí? Y nos hablaba aquello que Dios nos viene enseñando acerca de un corazón verdaderamente apasionado por Dios, de un corazón que fluye con pasión. Entonces ya es como continua enseñanza de parte de Dios, y queremos también llevar a esa enseñanza acerca de las primicias a esa profundidad, porque nadie puede despojarse de sí mismo ni de lo que tiene si realmente no tiene pasión por un Dios verdadero. ¿Cuántos lo creen? Yo no soy capaz de despojarme de mí misma o ni de lo que tengo si no sería porque amo a Dios. Si no, es imposible. Deuteronomios capítulo 12 versículo 5 dice: sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis, y vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todos los que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Amén. Pueden sentarse. Uno de los primeros versículos que hemos leído aquí es importante para nosotros entender el contexto de lo que Dios les estaba diciendo. Sino que en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y ese hallaréis. ¿Alguien entiende este versículo? ¿Quién entendió? ¿Alguien lo entendió? ¿Nadie lo entendió? ¿Quién entendió el versículo? ¿Quién entendió el versículo? Venimos del libro de Éxodos, donde Dios estipula el lugar de culto donde estaba el holocausto, ¿verdad? Y Él manda hacer ese lugar de adoración, ese lugar donde los hijos de Dios se presentaban. Moisés se presentaba a hablar con Dios, a escuchar la voz de Dios, y dice la Biblia que en ese lugar era donde la presencia de Dios descendía y la voz de Dios se escuchaba fuera de esas cortinas. Entonces Deuteronomio es el libro siguiente a Éxodo, ¿sí? Amén. Los que están estudiando, ¿sí? Ok. Y en Deuteronomios el Señor habla acerca del lugar que Él escogió para Él morar y para que sea su casa. Entonces les está diciendo a los israelitas: ¿saben qué? Es necesario
Dios que ustedes lleven todos estos holocaustos, todas estas ofrendas, todas estas primicias, todos estos diezmos al lugar que yo he escogido para que esté en mi presencia, para que sea mi lugar. Ahora, ¿dónde es que nosotros vamos a entregar nuestra vida? Nuestra alma primeramente, nuestro corazón, al lugar que Dios te estipuló para que sea el lugar donde tú encuentres la presencia de Dios. Nosotros no podemos llevar la primicia fuera del lugar que Dios te entregó, que Dios te puso o que Él estipuló para que tú le vengas a adorar. No podemos llevarla ni siquiera al campo, sino a ese lugar, porque Él lo estableció así. Ahora bien, ese lugar de donde está la presencia de Dios es ahí donde encontramos regocijo, reconforte, ¿sí? Es ahí donde encontramos perdón, salvación, gracia y redención. Es el lugar donde el Espíritu de Dios mora, ¿verdad? En el Antiguo Testamento decían: el Espíritu de Jehová está en ese lugar. Hoy nosotros decimos: el Espíritu Santo mora en los lugares donde Dios ha destinado que su nombre sea exaltado. Ahora, venir a una iglesia no solamente es venir a cuatro paredes, es venir al lugar santísimo, al tabernáculo, al templo, al lugar de la presencia, al lugar donde nos reencontramos con el Creador. Es algo especial estar en casa. Estar en casa es algo especial, porque vienes a ver a tu papá. Cuando usted va a su casa, los que tienen padre, los que tienen sus padres vivos todavía, los que tienen sus madres vivas, cuando ustedes van a sus casas, la mayoría de aquí son emigrantes, ¿sí o no? Hemos emigrado de una tierra a otra tierra, y tal vez nuestras familias han quedado en nuestras tierras. Nuestros padres, nuestras madres, las personas que nos han criado, que han ejercido de papá y de mamá. Y cuando usted va a su casa antigua o al lugar donde usted ha dejado a su mamá y a su papá, usted va con regocijo, va con alegría, ¿sí o no? Va con regalos. Probablemente le ha comprado a su mamá y a su papá lo mejor que pudo encontrar, porque ahí se va a encontrar con quien la ha engendrado. Ahora bien, la casa de Dios es el lugar donde nos reencontramos con Papá Dios. Por lo tanto, Dios tiene un lugar de Padre en nuestro corazón, ¿sí? No solo el lugar de Creador, no solo el lugar de Dios, no solo el lugar de el que me resuelve, no solo el lugar del que me da, no solamente el lugar del que me escucha, sino el lugar de papá, el lugar de padre. En otras palabras, en Deuteronomio Dios les estaba diciendo: ¿saben qué? Ustedes tienen que llevar todas estas cosas al lugar donde está su papá, el que los libertó, el que los salvó, el que los sacó de Egipto. Porque muchos de nosotros venimos de Egipto, venimos de sufrir muchas cosas, esclavitudes. ¿Cuántos fueron esclavos aquí? Yo fui esclava, tal vez de la depresión, de la soledad, de la amargura, de la desolación, de la angustia. Otros han sido esclavos del alcohol, de la droga, de la prostitución. Otros han sido esclavos de la cocaína, de la marihuana, de la heroína. Otros han sido esclavos de personas que les han conquistado el corazón y la mente y han vivido una esclavitud junto a ellos. Todos aquí venimos de una esclavitud. Ninguno llegó a los pies de Dios siendo libres, ¿sí o no? Ninguno vino a buscar a su papá siendo libre. Venimos siendo esclavos, y cuando llegamos a la casa de Dios, al tabernáculo, al lugar donde Él mora, encontramos liberación. Y dejamos de ser esclavos para convertirnos en hijos, herederos y coherederos del reino de Dios. Solamente cuando has venido a un lugar así, tú te das cuenta que puedes tener una posición mayor que la de un esclavo. Puedes ser hijo de Dios. Ahora, siendo nosotros hijos de Dios, tenemos responsabilidades con Dios. Miren, eso voy a ser muy criticada en redes sociales, porque la gente va a decir: ¿qué responsabilidades? Dios no necesita de usted. Voy a explicarlo para que usted lo entienda.
Dios, cuando te llama para tener libertad, es para que esa libertad la uses para glorificarlo a Él. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de glorificar a aquel que nos libertó. Tenemos el llamado de glorificar a aquel que nos llamó. Tenemos vamos a decir así, el compromiso de obedecer a aquel que nos escogió. Es a Él con el cual nosotros hemos hecho pacto, y Dios ha hecho pacto con nosotros. Pacto de obediencia, pacto de entrega, pacto de amor, pacto de benevolencia, pacto de exaltación para Él, pacto donde Él dice que será nuestro refugio, nuestro pronto auxilio, y también será el proveedor de nuestra casa. Hay pacto entre Dios y el hombre con Dios. Hay pactos que se han sellado con perdón, con redención. Hay pactos que se han sellado cuando tú decidiste cambiar tu vida y no ser esclavo más de todo lo que eras esclavo. Los que eran drogadictos, ¿qué sucedía? ¿Cuántos? Miren, no les dé vergüenza de dónde ustedes vienen. Yo voy a preguntar aquí, pero usted no le dé vergüenza, porque de donde usted venga es para glorificar a Dios. No es para avergonzarse, es para glorificar a Dios. ¿Cuántos fueron drogadictos en ese lugar? Gloria a Dios, ahí estamos. Todos esos que levantaron la mano hoy glorifican a Dios porque están aquí presentes. Hoy le dan gloria a Dios porque Dios los libertó. Hoy le dicen: Dios, gracias porque me rescataste, me salvaste. Y a que en ese lugar donde ustedes se drogaban, donde ustedes estaban, no tenían paz. En ese lugar donde ustedes se emborrachaban, no tenían paz, porque hoy se divertían y confundían su mente y su corazón por el vino, por las drogas, pero al día siguiente se daban cuenta voy a decir así, porque verdad que se sintieron así, de la basura que era su vida. ¿Sí o no? El vacío, el sentirte como una basura, el sentirte que no eras nadie, el sentirte que cada vez tu vida estaba peor, porque así se sentían, así nos hemos sentido todos. Pero ahí vino Dios a darte identidad, y vino el Señor y dijo: espérate, tú ya no eres la basura, tú eres el Hijo. Tú ya no eres la basura que el hombre dijo que tú eres el que te llamó. El Dios de Israel te llamó para hacer algo valioso. Y de todo ese fango Él nos llamó. ¿Y dónde nos trajo? Al lugar que Él escogió para que Él estuviese, su casa. Ahí nos trajo. Pastora, pero la casa de Dios está llena de gente. Sí, porque son a los imperfectos que Dios llamó para irlos perfeccionando. ¿Usted cree? Si usted conoce la historia de Israel, escuche. Dios manda a Moisés y le dice: me vas a hacer el tabernáculo, donde va a estar el arca del pacto, donde va a estar el candelabro, donde va a estar la mesa, donde va a estar el holocausto para los sacrificios, y todo eso con un diseño específico. Le dice las medidas de cada cosa, les dice de qué lo va a hacer, le dice que van a ser de oro, de un diseño maravilloso. Sí, Dios le da la estructura y el diseño de todo lo que iba a hacer a Moisés. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Los que han leído la Biblia lo saben. Entonces, dándole todo ese diseño, Dios a Moisés le está diciendo: y quiero que tú pongas todo eso en el pueblo, para que el pueblo sepa que ese es el lugar donde yo descenderé, donde mi voz será escuchada, donde tú hablarás conmigo. Pero tengo que darle una noticia bien importante: Israel no era perfecto. Israel cometía errores. Israel era un pueblo imperfecto, duro de discernir, a veces cruel, porque era inconforme con todo lo que sucedía. Pero en ese lugar, en ese pueblo imperfecto, en ese pueblo duro de cerniz, en ese pueblo tal vez rebelde, en ese pueblo donde probablemente estaba siempre la
la murmuración, la queja y la inconformidad, es el lugar donde Dios dice: aquí será mi casa. Y usted se pone a pensar: ¿y por qué Dios no dijo vamos a hacer esto en un lugar donde esté un pueblo santo solamente? Donde estén aquellos verdaderos que no se confunden, que no se equivocan, que todo lo hacen perfecto. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué Dios mandó a Moisés a hacer eso? Y a poner en medio de ese pueblo el lugar donde iba a estar su presencia. Porque Dios reconocía y entendía que el pueblo necesitaba de Dios para ser cambiado, transformado, procesado, edificado. Dios entendía que el pueblo necesitaba saber que iba a haber un lugar donde la presencia de Dios estaba. Porque Dios entiende todo, ¿sí o no? Comprende nuestras necesidades, nuestros conflictos. Él quiere que todos nuestros conflictos emocionales internos sean depositados en Él, para Él poder trabajarlos, para poder edificar ahí un lugar para Él. Y Él necesitaba que el pueblo de Israel entendiera que era necesario ese lugar. Porque dice la Biblia que en el Sinaí, ¿verdad?, la presencia de Dios descendía y Moisés subía al Sinaí. ¿Se acuerdan esa historia? Moisés subía al Sinaí y dice la Biblia que allá en el Sinaí Moisés hablaba con Dios. Allá recibe las tablas, allá recibe la mayoría de las leyes que rigen Israel. Allá él, ¿verdad?, tenía una comunión con Dios en ayuno, en oración, y tal vez no en ayuno, pero subía a hablar con Dios, porque él subió varias veces. ¿Sí? Y entonces Dios podría haber dicho: no hay necesidad de yo hacer casa si ya Moisés subía al Sinaí. No hay necesidad de yo hacer un templo para mí, un tabernáculo. No hay necesidad, podría haber dicho Dios eso. Si ya la montaña, ya el monte del Sinaí ya me sirve como casa, ya ahí es donde Moisés habla conmigo. Pero mire qué importante, que a pesar de que Moisés subía al Sinaí, allá recibía de parte de Dios la dirección. Dios dice: me es necesario que el pueblo entienda que tiene que haber un lugar destinado para mi adoración. Y hasta el día de hoy hay lugares destinados para la adoración para Dios, para la santificación para Dios, para venir a entregar la primera primicia, que es tu vida. Porque nada de lo material tiene un valor incalculable como es tu propia vida para Dios. El valor fundamental, incalculable, primordial es tu vida para nuestro Dios. Obviamente Él nos pide que compartamos, que traigamos de la cosecha, que traigamos de lo que Dios nos ha bendecido. Sí nos pide. Pero lo primero que había que traer a Dios es nuestra existencia. Es decirle: Dios, soy tan imperfecto, cometo tantos errores, me he equivocado tanto, pero yo estoy aquí hoy. Es decirle a Dios: Dios, no sé cómo cambiar, no sé cómo hacerlo, no sé cómo direccionarme, no sé cómo ser mejor persona, pero yo estoy aquí hoy. Decirle a Dios: Dios, ¿sabes qué? No entiendo la liturgia de culto, no entiendo la liturgia cristiana, no entiendo lo que ellos hacen, no entiendo por qué la gente se equivoca, pero yo estoy aquí hoy. Quiero buscar de ti. Hoy es un buen día para tú ser una primicia agradable delante de Dios. Y no es que una primicia agradable porque hoy vino usted bien perfecto, bien santificado. No, una primicia agradable porque hay un corazón que está dispuesto a convertirse en un apasionado por Dios. Porque el que es apasionado, como decíamos en la prédica anterior, todo lo tiene por basura. Y nada tiene valor más que Dios. Nada es más importante más que la presencia. ¿Y saben qué? La gente venía con su becerrito, venía con su ovejita, venía con sus animalitos. Le voy a explicar por qué. Porque ellos adoraban la presencia de Dios. Amaban la presencia de Dios. Y ellos sabían que cuando habían los holocaustos, el sacrificio, la presencia descendía y ellos querían ser llenos de esa presencia. Por lo tanto, usted hoy viene a querer ser lleno de la presencia de Dios. Y si no había entendido hasta hoy lo que es traer
gracias a Dios, hoy quiero decirles venir a buscar la presencia de Dios, porque amamos su presencia. Amamos su presencia. Eso es venir a la casa de Dios. Es amar un ser que no vemos, que no está aquí palpable, que no está aquí para yo tocar, pero que sabemos que está aquí. ¿Cuántos creen que Dios está a su lado? ¿Cuántos creen que Dios está sentado en su trono? Y su trono está en este lugar ahora mismo. Él está aquí. Él es más real que yo misma que estoy aquí de pie. Él es más real que usted mismo que está ahí sentado. Él es más real, es más profundo que cualquier cosa que miremos o visualicemos. Porque todo se quedará, pero su presencia nos acompañará. Porque todo se acabará, pero su presencia seguirá con nosotros. Por lo tanto, es la presencia lo que usted tiene que anhelar. Aún habrán personas que lo abandonen, que lo dejen en medio del camino, que se aparten de usted. Personas que no tengan la misma visión que Dios te entregó a ti. Pero si su presencia está, lo tienes todo. Pastora, ¿dónde yo hago para que la presencia de Dios se cultive en mí? Tienes que venir a donde está la presencia. ¿Cómo yo hago para entender que la presencia de Dios me acompaña? Tienes que venir donde está la presencia, para que comiences a escudriñar, a entender y a comprender lo que es la presencia de Dios sobre tu vida. Porque es que hay gente que tiene la presencia de Dios, pero no saben que la presencia está, porque no hay nadie que les haya enseñado acerca de ello. Y porque ellos no han rendido su voluntad de estar en el tabernáculo de Dios para poder saber lo que es la presencia. Pero usted hoy vino a buscar de Dios, ¿sí o no? Hoy vino a buscar de Dios, o vino a escucharme a mí solamente. Porque si vino a escucharme a mí, puede irse a YouTube, a Facebook, a Instagram, a TikTok, que ahí también me va a escuchar. ¿Verdad? ¿Sí o no? Vaya, vea por allá las cortadas de cabeza que les doy. ¿Verdad? El amor también que les doy, ¿sí o no? O sea, no se rían. Sí, también no sean exagerados, no solo vean lo malo, ¿verdad? Aunque cuando nos corrigen no es malo, es bueno. Pero si usted vino a escuchar de Dios hoy, necesito que abra su entendimiento. Porque el diablo es experto en decirte: ¿y para qué yo voy? No es necesario. No es necesario que yo esté. No es bueno yo ir. No, es que allí la gente, no, espérese. Es que la Biblia te enseña que es el lugar donde está la presencia y yo tengo que anhelar la presencia. La palabra de Dios no solamente está como un libro secular con el cual nosotros podemos leerlo y pasar de largo. La palabra de Dios está para profundizarla, para vivirla, para experimentarla y para ser hacedores de ella. Por lo tanto, la palabra a mí me enseña que me es necesario buscar su presencia en el lugar que Él eligió, para que su presencia esté. Ahora, cualquiera de nosotros puede ir y decir: espérate, mira, a mí no me gusta como la pastora lo hace, yo voy a ir a hacer una iglesia. Va la presencia. Porque puede ser que vayas a hacer una iglesia, pero vayas sin la presencia. Por eso es necesario que usted sepa que el lugar santísimo siempre tendrá presencia. ¿Y cómo, pastora, yo me doy cuenta de la presencia? Porque el toque del maestro se sabe reconocer. Solamente el que no ha tenido un toque no sabe entender lo que es el toque del maestro. Solamente el que no ha experimentado el poder de Dios no sabe lo que es el poder. ¿Entienden? Ay, Dios mío. Sino que en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación. Su nombre para su... Volvemos al ejemplo de los padres. Cuando éramos pequeños, ¿a quién íbamos a buscar? Cuando teníamos miedo.
¿Y dónde los íbamos a buscar? A la habitación de ellos, ¿sí o no? Muchas veces nos corrían. ¿Sí? Yo con mi mamá, que en paz descanse, ya saben que yo tuve dos mamás, la que me crió y la que me parió, que la tenemos aquí, mi santa madre. Pero claro, yo con aquella me crié, entonces tengo la experiencia de madre, de convivencia, ¿verdad? Y entonces mi habitación era bien diabólica. ¿Sí? Desde entonces ya Satanás iba contra mí. Entonces de repente me agarraban de las manos y me hacían así en la cama. De repente yo en un espejo que teníamos antes, teníamos esos espejos que eran de pata de león, decíamos, ¿se acuerdan? Uy, el que tenía un espejo de esos era como, ¡guau! Tengo un espejo de eso. Y entonces ahí yo tenía mis champús maltrechos, pero bueno, decía yo que eran mis botes. La mayoría eran vacíos. Y entonces a la noche les daba a los espíritus por tirarlo todo para el suelo. Y me tiraban todo. Y entonces había un caballo en la punta, porque la casa era como una, bueno, es una L así. Entonces esa L son todas habitaciones. Y la parte de la L larga, la última habitación era la mía. O sea, quedaba a la esquina de la casa. Y allá un caballo todo el tiempo estaba relinchando. Y ahí ni tenía nadie caballo, sino, si era ciudad, ¿verdad? No era pueblo. O sea, no era el campo, vamos a decir. Imagínense si iban a tener caballos ahí. Y entonces yo salía corriendo cuando estaba todo ese berenjenal ahí. Mamá, ábrame la puerta, mamá, de la habitación de ella. ¿Qué te pasa, chaval? Me están asustando. Y entonces me le metí al rincón de la cama y yo ahí me sentía segura. Era mi refugio, al lado del cuerpo de mi mamá. Y yo ya decía, ya puedo descansar. Iba sin aire. Y ahí comenzaba a respirar con normalidad. ¿Sí? Así son los demonios en nuestra vida. Ellos vienen a atacarte, a matarte, a destruirte, a separarte, a que los vicios te destruyan, a que la vida te destruya, a que todos los principados y potestades que te envían sea tu perdición. Los demonios están expertos para asustarte, para distraerte, para construir en ti una edificación equivocada. Ellos están expertos para destruir, para devorar, para matar. Pero tú tienes que correr al lugar seguro, que es Dios, la casa, el atrio. Pastora, pero es que yo estoy, ¿y dónde usted está? Está pasando por tribulación, por angustia, y ni siquiera viene a la casa. Está siendo atacada por principados, potestades, y no viene a la casa del refugio y del encuentro con Dios. No va a poder combatir si usted no busca el refugio que es Dios. Yo no iba a poder huir de todo aquello si yo no buscaba el refugio que era mi mamá. Necesitamos encontrar el refugio. No hay manera de combatir las acechanzas del diablo si no es con Dios. Tú no puedes combatir solo. Pastor, ¿y dónde yo encuentro a Dios? Donde la Biblia dice que Él está, el lugar que Él escogiere como su habitación. Aquella era la habitación de mi mamá. Esta es la habitación de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aquella era el rincón de mi mamá. Este es el rincón de Dios. Por lo tanto, yo tengo que buscar el rincón de Dios. Pastora, es que yo me quedo en casa, yo ayuno y oro. No, es que la Biblia no te manda solo a eso. Te manda que vayas a buscar el refugio y el auxilio. Te manda que vayas a buscar las alas de Dios. Necesitas entender que es el lugar, la habitación de Dios. ¿A cuántos les gustaría ir a la habitación donde esté Dios presente, físico? Físico. A todo, ¿verdad que sí? Nos encantaría que en este lugar que es la habitación de Dios esté Dios físico y esté ahí Él ahí físicamente, como usted se ve el uno al otro y decir, aquí estoy, papá, aquí estoy, ¿verdad? Pero es porque somos de mente natural, que creemos que Dios no está en la habitación solo porque no lo vemos. Por eso no corremos a socorrernos a la casa de Dios, porque no lo ve.
Porque si usted lo miraría de manera física, probablemente usted buscaría todo el tiempo la casa de Dios, porque Él está allí de manera física. Es ahora cuando usted se está dando cuenta de la mente natural del ser humano, cómo la mente natural erra por su propia naturaleza. Si estaría físicamente, correríamos, pero como no lo vemos, ni siquiera queremos estar en la habitación de Dios, porque no lo vemos. Pero tengo la noticia, Él está en su habitación, donde Él va a ser encontrado. ¿Por quién va a ser encontrado? Por aquellos buenos que vienen bien vestidos, bien guapos, bien hermosos, por todos. Hasta por el que viene desnudo si es necesario, porque Él mismo lo vestirá. Él va a ser encontrado en su habitación por todos. Eres tú el que necesitas decidir buscar la habitación del que puede socorrerte. Eres tú solamente. Pastor, es que mi amigo, mi hermano, mi vecino, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi enemigo, mi amiga, me dice que yo tengo que ir, pero yo no quiero ir. Es que puede ser que Dios te mande muchas personas a hablarte, pero es que tú tienes que tomar la decisión. Nadie puede decidir por ti. ¿Sabía eso? Nadie puede decidir por mí. Soy yo la única que tengo que decidir si correr hacia la habitación de Dios o quedarme sufriendo las penalidades y las potestades que me están atacando en la habitación propia. Lo más difícil del ser humano es salir de su propia habitación. ¿Sí o no? Porque cuando a mí me pasaba eso, ay hermano, como yo les digo que es una forma de L, había un corredor grande, ancho ahí. Para entrar a las habitaciones había ese corredor. Para yo poder salir de mi habitación, de esa habitación donde yo estaba siendo atacada, ay, yo me lo pensaba, yo decía, uy, si en el pasillo hay seres. Yo decía, y si salgo de la habitación y es peor en ese pasillo de aquí, que tenía que cruzar dos habitaciones hasta llegar a la de mi mamá. O sea que yo tenía que salir de la mía, que es la última, salir corriendo, que me diera tiempo a llegar a la habitación de mi mamá y encima que mi mamá me escuchara. Porque si estaba dormida, hermano, chifle, tenía que quedarme allí un buen rato y las potestades, ¿verdad? Entonces a veces, aunque estamos siendo atacados en la habitación propia, aunque estamos siendo perseguidos, aunque Satanás nos ha puesto todos los vicios, todos los males, todas las dificultades, todas las angustias, todos los problemas, todas las cadenas, a veces lo que no queremos es dejar ese lugar porque estamos acostumbrados a estar en esa habitación. Estamos adaptados y se nos hace difícil salir a buscar la habitación donde Dios está, el socorro donde Dios está. Voy a contarles otra anécdota acerca de esa habitación. Imagínense cómo Satanás estaba tan empeñado en que yo sufriera los ataques de él, que una vez venía yo del instituto y mi tío, que también me crió, fue como un padre y una madre para mí él. Entonces me había cambiado de esa habitación, que eran las pequeñas, esa parte de la L eran las pequeñas, y la otra de aquí, la más corta, eran dos habitaciones más grandes, 2 o 3, ya no me acuerdo cuántas habían ahí. Y entonces él me había cambiado de esa habitación pequeña a las otras habitaciones, a una de las otras, porque yo ya estaba creciendo. Mire, cuando uno se acostumbra a pertenecer al propósito que Satanás quiere. Cuando yo vine, yo monté un pollo, que armé maletas hasta me fui de la casa. Le monté una a mi tío porque me había sacado de la habitación. Pero en la habitación a mí me asustaban, en la habitación el demonio se manifestaba, en la habitación los demonios me atacaban, pero yo estaba acostumbrada a esa habitación. Y cuando él me cambió, yo dije hasta lo que no tenía que decir. Era adolescente, ¿verdad? Y usted sabe la rebelión del adolescente. Porque estaba adaptada a ese lugar, a pesar de estar siendo atacada constantemente. Tal vez hoy tú estés adaptado al lugar donde Satanás hace contigo como él quiere, al lugar donde Satanás te ha esclavizado, al lugar donde te ha encadenado, al lugar donde continuamente te ataca, porque cada vez que tú vas a probar lo que Satanás te pone a la mesa y luego al día siguiente terminas más destruido, tú estás acostumbrado a estar destruido.
por lo que haces o por lo que usas. Cada vez que Satanás te pone al sexy symbol y tú te acuestas con el sexy symbol o la sexy muñeca Barbie, tú estás acostumbrada a ese sistema de vida y por eso no quieres salir a buscar la habitación de Dios, porque estás adaptado. Sí, pero es momento para decirle: Señor, yo necesito salir de mi zona de adaptación, porque aunque yo sé que el Satanás me está destruyendo, estoy adaptada a ser destruida. Estoy adaptada a ser pisoteado por Satanás. Necesito buscar la habitación de Dios. Dígaselo: yo necesito buscar la habitación. ¿Están entendiendo el mensaje? ¿Seguros? ¿Seguros? Si no hablan portugués, en italiano, inglés no, pero igual me lo invento para que usted lo entienda. Pero necesito saber que me está entendiendo ese mensaje y que realmente van a hacer esa primicia agradable delante de Dios. Una primicia que sabe que necesita de su Creador. Sigue el versículo siguiente. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis, escuche esta frase o este último versículo: y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestra familia en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Escucha, ¿qué vengo yo a la casa? A alegrarme, a regocijarme, porque Él le dice: y allí os alegraréis. Pastora, yo sufro depresión. Busque donde hay la alegría y el gozo del Señor. Pastora, yo sufro soledad. Busque donde dice la Biblia que está el gozo, la alegría, la paz de Dios. Pastora, es que a mí me abandonaron desde chiquito y fíjense que a mí, mi mamá, mi papá. Busque el lugar del refugio donde encuentre un Padre superior al Padre terrenal. Un Padre que jamás se va a abandonar, que jamás se va a dejar. Un Padre que es eterno, no solo de ahora, sino de siempre. Es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que es y ha de ser. Ese es el Padre tuyo y el Padre mío. Pastor, yo voy a la iglesia, pero es que salgo triste. ¿Por qué sale triste? Porque usted no sabe lo que usted viene a buscar aquí. Viene a que la alabanza cante perfecto y bien. No, usted viene a buscar la habitación de Dios, el Padre que está allí, el que te da gozo, regocijo y paz en medio de la tormenta y seguridad en medio de las inseguridades. Ese es papá. Pastora, es que yo estoy caminando. Mire, hay gente que parece que siempre está caminando en la cuerda floja. Hoy no puedo hacer aquí iba a caminar en esa orillita ahí para yo demostrar, pero como están las primicias no puedo. Pero parece que hay gente que anda siempre caminando así en la cuerda floja. ¿Verdad? Eso se va a ver gracioso en las redes, pero bueno, no me importa. ¿Qué voy a hacer? Y entonces parece que todo el tiempo, ¿sabes por qué sientes que vas caminando en una cuerda floja todo el tiempo? Porque no te has dado cuenta que el Dios que tú buscas te da seguridad. Y aunque la línea sea fina para tú caminas erguido y seguro. ¿Cómo que floja? No, para mí no es flojo, aquí va Dios. Ah, no, que te acuerdas que cuidado que la cuerda es floja. No, cuidado ninguno, aquí va Dios conmigo. Aquí va Dios conmigo y mientras Él vaya, la cuerda no es floja, la cuerda es rígida. Pero parece que a veces estamos acostumbrados también a andar así. Hoy sí quiero, mañana no quiero, mañana vengo, mañana no vengo. Hoy sí es preciso, no, mañana no. Ah, voy a ir una semana, 20 semanas no vuelvo a ir. Y la cuerda floja. Porque no has entendido a lo que vienes aquí. ¿Cuántos han andado en la cuerda floja? Es que solo a mí me pasan vainas. Perdón, cosas. Que es que esa palabra en otros países son malas. Cosas, hagan paréntesis, no la dije. ¿A cuánto les ha pasado eso? Yo llevo desde los 12 años sirviendo a Dios y a mí muchas veces.
hasta que entendí que es realmente Dios, hasta que comprendí lo que es seguir al Rey, hasta que profundicé en las Sagradas Escrituras, hasta que Dios me dijo: hello, de hilo y día, si vas así toda tu vida vas a hacer la misma. Y yo dije: no, espérate, la misma no, que yo tengo que irme embelleciendo de vez en cuando. No belleza física, sino la belleza de Dios. Y dije: la misma no puedo ser. Física también tengo, cuidado. Este pueblo no me quiere, Señor. Ya me llamaron fea, pero fea mucha honra. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios. ¿Delante de quién? No se le olvide que lo que mandó a hacer Dios a Moisés fue una carpa. No se le olvide. En aquel entonces, en el periodo de Moisés, no hacían el templo, la edificación de templo como esto, porque ellos eran nómadas, estaban camino a tierra de Canaán. Entonces tenían que levantar el chiringuito y seguir caminando. Entonces eran carpas. E incluso cuando Dios manda hacer la arca, la mesa y todo, les dice cómo hacer para que luego cuando tengan que caminar le pongan un palo cruzado y la cargaran con ese palo. Escuche, eran carpas. Pero dentro de esa carpa, donde se montara la carpa, ahí iba Dios. Dentro de esa arca estaba su presencia. Ahora bien, la pregunta ya para finalizar, y sube esa alabanza bendita que tenemos aquí. La pregunta para finalizar este mensaje es: ¿realmente te ha quedado claro lo que es una primicia delante de Dios? Es buscar realmente la presencia de Dios. ¿Te ha quedado claro lo que es el lugar santísimo, el lugar de adoración? Es el lugar donde yo necesito buscar a Dios, la habitación del Señor. Vamos a ponernos de pie para ir cerrando, y quiero que hagamos un acto profético. El que quiera ponerse de rodillas, que lo haga. El que quiera hacerlo de pie, que lo haga. El que quiera levantar su mano, que las levante. El que las quiera tener abajo, que las tenga abajo. Solo Dios va a decirte de qué manera lo vas a hacer. Pero yo quiero que en este día de primicia, y ahora que entendemos que la habitación de Dios es el lugar donde Él mora, que es su casa, donde lo encontramos y es nuestro refugio, tú le digas: Dios, ayúdame a hacer un pacto contigo, de yo estar todos los días en tu casa buscando tu refugio. Dígale: Dios, y si todo me ha atado para no hacerlo. Mire, hay familia que es experta en separarte del tabernáculo santísimo. ¿Sí o no? Existió la familia de Core, expertos en hacer que sus familiares fueran separados del lugar y el refugio y la habitación de Dios. Hay amigos que son expertos en darte planes dominicales para que tú te vayas a comer, a cenar, a almorzar. Pues ya la cena es a las 2, solo para que tú no vengas a la casa. Se cena de tarde, pero como es a propósito de Satanás, te dicen que a las 2. ¿Sí? Entonces, haga pacto con Dios y diga: Señor, yo necesito el lugar santísimo para mí. Necesito romper con las cadenas. Necesito romper. Miren, hay gente que Satanás tiende planes para destruir, y parece que tú no estás viendo la destrucción que se avecina, pero los demás que son espirituales están viendo la destrucción que se te avecina. Aquellos que han entendido el lugar santísimo están observándote y dicen: wow, lo que se le avecina va a ser fuerte. Pero que tal vez tú no has entendido lo que Dios ha querido hablarte, decirte, lo que Dios ha querido darte aviso, y simplemente has dejado de lado la habitación del que necesita buscar refugio, o el que te va a refugiar, que es Dios. Habla con Dios y dice: Señor, hoy yo quiero que tú apartes todo lo que me impide estar en tu habitación y ser primicia delante de tu presencia.